Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. La Watchtower nos habla que Jesús hizo un pacto, un nuevo pacto para un reino con sus apóstoles. Y es cierto, hizo un pacto, un nuevo pacto, un pacto con sus apóstoles. Pero no hay que olvidar que este nuevo pacto no es un pacto que tenga que ver con un reino celestial, puesto que recuerden ustedes que la Biblia nos habla del pacto davídico, estimados amigos. Y este pacto davídico se refiere, como ustedes bien saben, a las promesas de Dios que Dios le hizo a David por medio del profeta Natán. Y esto lo sabemos todos. Y que lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 7. Y posteriormente se resume esto en Primera de Crónicas 17:11 al 13 o 14 y también Segunda de Crónicas 6:16. Muy bien, este es un pacto que Dios hizo que es algo incondicional. Es un pacto que Dios hizo con David, incondicional, a través del cual Dios promete pues que David eh, le promete a David y a Israel en general que el Mesías Jesucristo saldría precisamente de su linaje, o sea, del linaje de David, y precisamente de la tribu de Judá, y que ese reino permanecería para siempre. No era un reino, eh, no sería un reino inestable, sino un reino que permanecería para siempre. Eso es lo que Dios le dice, ¿no es cierto?, a David en cuanto a un reino, su reino, que sería estable a través de un descendiente suyo. O sea, este pacto davídico es, en esencia, incondicional, porque Dios eh, no impone ninguna condición de obediencia para su cumplimiento. La garantía de las promesas que Dios ha hecho se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en absoluto del mismo rey David o de la obediencia de Israel. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, estimados amigos, porque si no entendemos este punto, pensaremos que hay un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el reino de David. Ahora bien, este pacto davídico se centra en varias promesas importantes, fundamentales, que Dios le hizo a David. En primer término, estimados amigos, nuestro Creador Dios reafirma la promesa de la tierra que hizo en los primeros dos pactos con Israel, el llamado pacto abrámico y el de Palestina. Esta promesa se ve claramente, si mal no recuerdo, en Samuel 7:10, donde Dios le dice que fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo voy a plantar para que habite en su lugar y pues que nunca sea removido o sacado, ni los inicuos le aflijan más, o los persigan, o los quieran destruir, como al principio. Luego Dios promete que el hijo de David lo reemplazaría como rey de Israel. Y me estoy refiriendo al rey Salomón, que fue quien lo reemplazó y que además
fue el que construiría el templo. No lo iba a hacer David, sino lo hizo Salomón, ¿no? Esa fue una, digamos, la promesa de Dios, ¿no? A David, ¿no? Que iba a ser reemplazado por un hijo que construiría el templo y este sería Salomón, como se vio después. Esta promesa se ve también en el mismo pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, 12 al 13. Porque en esos versículos dice, ¿no? Que yo, Jehová, levantaré después de ti a uno de tu linaje, uno de tu descendencia, de tu casa, de tu raza, el cual dice, vendría o procedería de sus propias entrañas y que afirmaría su reino y o sea, Salomón, edificaría casa para Jehová o para Dios. Bueno, pero luego la promesa continúa y se amplía aún más y dice en ese libro de 2 Samuel 7:13, dice que Dios le promete ¿no? Y le dice, yo firmaré para siempre el trono de tu reino, ¿no? O sea, yo voy a afirmarlo, no va a ser un reino inestable que va a desaparecer para siempre, ¿no? Sino que es un reino que permanecerá estable y para siempre. Y también le dice en el versículo 16 de 2 Samuel 7, le dice que sería afirmada su casa, su reino para siempre. Y el trono sería estable, pues eternamente, eternamente. Esto es importante que lo entendamos. O sea, que lo que empezó como una promesa de que Salomón, el hijo de David, sería bendecido y que construiría el templo para Jehová, se convierte en algo, digamos, diferente, ¿no? En la promesa de un reino que sería eterno. Y otro hijo de David gobernaría eternamente, otro hijo de David eternamente, y edificaría una casa duradera. Esta es una referencia a quién, ya no a Salomón, sino una referencia al Mesías, a Jesucristo, a quien se le llama también hijo de David, según leemos en Mateo 21 y versículo 9. Así que, estimados amigos, la promesa de que la casa, el reino y el trono de David sería establecido para siempre, no solamente por un tiempo, es algo que resulta ser muy importante porque muestra que el Mesías Jesucristo vendría del linaje de David y que él establecería un reino desde el cual él reinaría. Y el pacto se resume en las palabras casa, prometiendo una dinastía en el linaje de David, reino, refiriéndose a las personas que son gobernadas por un rey, trono, refiriéndose a la autoridad del gobierno del rey, y eternamente, por supuesto, enfatizando su carácter eterno, como también incondicional, o sea, de esta promesa que Dios le hizo a David y también, por supuesto, a Israel. Así que, estimados amigos, es importante que entendamos de que no existe un nuevo pacto en el sentido de que estas promesas se anulan para hacer un reino celestial, con Cristo reinando en el cielo como el arcángel Miguel. No, sino que da la casualidad que Dios le dice, ¿no? A los 11, a sus discípulos, ¿no? Que voy a hacer con ustedes un nuevo pacto, ¿no? Y vamos a verlo acá, estimados amigos, en la Biblia. Deme un minuto, por favor. En la Biblia nos dice eh, algo que es interesante.
¿no? Y voy acá a encontrar el texto para que ustedes se den cuenta en forma integral, ¿no? Cómo fue este asunto, ¿no es cierto? Dice así, Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30, quiero ver este pasaje que es muy importante, que esta vez también citado por los testigos de Jehová, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que está haciendo este pacto es que no solamente Jesús reinaría en el trono de David, sino que también estaba invitando a los 11, ¿no es cierto?, a reinar con él, o a las 12 en todo caso, con el apóstol Pablo, para reinar sobre las 12 tribus de Israel. O sea, un gobierno asociado con otros reyes, que serían también sacerdotes con él, ¿no? Para que pudieran ellos, o sea, estos 12 escogidos, ¿no? Porque este nuevo pacto lo hace realmente con los 12, porque justamente estos 12, que incluye también a apóstol Pablo, que reemplaza a Judas, vemos que van a tener dominio sobre las 12 tribus de Israel. O sea, 12 tronos para 12 tribus, para dominar sobre las 12 tribus de Israel. Y esto es importante, porque la Watchtower dice que Jesús hace un pacto con sus apóstoles, pero deben concluir y dar una razón por la cual hace este pacto, y es que también es para que estos se sienten en sus respectivos tronos, para que sean sus colaboradores en este gobierno que va a ser mundial, ¿no es cierto? Llama a sus 12 apóstoles para que ellos se sienten en sus respectivos tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto es interesante, estimados amigos, porque esto está en Lucas 22 y versículo 30, y si nos tomamos la molestia nosotros de ir a Bible Gateway y vemos ahí Lucas 22:30, vamos a encontrar una serie de versiones bíblicas interesantes, ¿no? 22:30, que vale la pena que veamos lo que dicen estas versiones. Eh, por ejemplo, vamos a poner acá las diferentes versiones para Lucas 22:30. Eh, Dice, sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel, para juzgar a las 12 tribus de Israel, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí hay algo que es interesante, que esta palabra juzgar, ¿no? Juzgar, ¿no? También implica para que ustedes gobiernen, así como los jueces de Israel eran jueces y gobernantes, los jueces de Israel eran jueces y gobernantes, ellos también van a tener una función como jueces y también como gobernadores, pero sobre las 12 tribus de Israel. Y esto implicaría que Dios no ha desechado a, esa, a ese antiguo pueblo de Israel, como dicen los testigos de Jehová, sino que estas 12 tribus de Israel serían gobernadas, ¿no es cierto? Estas antiguas 12 tribus de Israel serían gobernadas justamente por ese grupo de llamados ungidos por la Watchtower. Entonces no existe esto que el nuevo Israel de Dios es ese grupo de personas llamadas los ungidos, sino que curiosamente aquí vemos que a estos ungidos, a estos apóstoles, se les da en el reino autoridad, ¿no es cierto?, para sentarse en tronos junto como con Cristo, ¿no? Ese es el pacto que hace con ellos, que ellos también participen en ese reino, sentándose en tronos como reyes. ¿Y para qué? Para poder juzgar, gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, estimados amigos, esas 12 tribus de Israel no han sido desechadas,
para ser reemplazada por un nuevo Israel, que es el Israel espiritual. Porque acá nos está diciendo que el Israel espiritual no va a juzgar a la Israel carnal, no, sino van a sentarse para juzgar, ¿no? Y para gobernar a estas personas. Porque, repito, la idea no es que ellos sean elegidos solamente para que sean los jueces para este juicio que podría ser tan rápido que después se queden sin chamba, ¿no? No, no es así, sino que estos son elegidos por sus grandes atributos espirituales para que puedan ser los gobernadores con Cristo en su reino sobre las 12 tribus de Israel también. Así que estas 12 tribus de Israel no han sido desechadas, como dice la Watchtower, sino que van a ser convocadas, se van a reunir, ¿no es cierto? Van a regresar a la casa, van a estar formando nuevamente la nación elegida y entonces estos van a gobernar sobre estas 12 tribus de Israel sentándose en 12 tronos, ¿no? Gobernando, juzgando a las 12 tribus de Israel, pero a su vez también para ser los que gobiernen el mundo entero, ¿no es cierto? El mundo entero. Y ahí tenemos que en el reino de Cristo, los que tienen ese poder, ese cargo importante, serán aquellos que a él son convocados o que convocó Jesús en ese momento, que eran sus apóstoles, para que se sienten en 12 tronos y puedan juzgar en el milenio a estas 12 tribus de Israel. Y este es el punto que la Watchtower no suele tocar, porque por supuesto estas 12 tribus de Israel para la Watchtower no tienen nada que ver ahora con el plan de Dios, sino con la nueva Israel espiritual, ¿no? Entonces, en todo caso, ellos dicen, no, ya esas tribus de Israel fueron desechadas, el pueblo de Israel fue desechado, y por lo tanto ahora es el Israel espiritual el que reemplaza a estas 12 tribus de Israel. Pero nos encontramos acá que la tarea justamente de este Israel espiritual es juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, se va a juzgar a sí misma. ¿A qué tribus se está refiriendo acá? ¿Cuáles son estas 12 tribus de Israel? Sino las 12 tribus antiguas de Dios, ¿no es cierto? Las tribus de Israel, las 12 tribus. Entonces aquí hay algo que hay que solucionar, hay que entender y no decir rajatabla, no, que la Israel carnal, esas 12 tribus ya han sido desechadas y ahora hay un Israel espiritual compuesta supuestamente por, quién sabe, 12 tribus de Israel espirituales también, ¿no? ¿Qué cosa? También ya este Israel espiritual está compuesta por 12 tribus espirituales. Acá tenemos pues que Jesús asigna a estos que se van a sentar en sus respectivos tronos para que juzguen, que no es otra palabra también para que gobiernen, porque los jueces de Israel juzgaban pero gobernaban sobre la nación. Aquí tenemos entonces que estos van a tener un trabajo, ¿no? Durante el periodo también milenial de gobernar sobre su propia nación, sobre el pueblo, ¿no es cierto? Que habrán regresado a su tierra en su momento y que van a colaborar pues, estos sus discípulos apóstoles, ¿no? En ese gobierno sobre su propio pueblo y además sobre el mundo entero. Bueno, estimados amigos, gracias por vuestra gentil atención y como siempre será hasta un próximo video. Gracias, chao.